Como ustedes pueden ver, tenemos una invitada que mucha gente había pedido, por cierto, muy especial. Gretel Ledo se encuentra con nosotros. Va a estar comentándonos, como lo habíamos dicho anteriormente, sobre esta relación tripolar, por así decirlo, o este triangular entre Estados Unidos y China. Pero antes de comenzar, primero que nada, Gretel, buenas tardes, al menos aquí en Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación. Y sí, la verdad que estamos aprovechando a full este tiempo de aislamiento social para hacernos de contenidos y también para reflexionar muchas cuestiones que a nivel internacional están atravesando no solamente las agendas a nivel global, sino cómo están permeando en la toma de decisiones puertas adentro de nuestros estados nacionales, ¿no? Sí. Un poco el debate a veces, quedarnos en la política doméstica o cómo están afrontando cada uno de los gobiernos la toma de decisiones diría limitado en este contexto, ¿no? Sí, sí. Por eso justamente estamos hablando de la relación triangular y decir, bueno, pero esto cómo va a afectar a los Estados Unidos, cómo va a afectar a Argentina y por supuesto también a la misma China, porque acá también cada uno de los actores en juego está lanzándose a una vorágine y una carrera importante a nivel posicionamiento global, ¿no? Y sí. Estamos hablando de una carrera no solamente tecnológica, también en la medicina, en diferentes ámbitos. Y bueno, también China, recordemos que está jugando un papel importante en materia de energía nuclear, ¿no? Sí, pero... que es uno de los países que está queriendo correrle un poco el frente a otros países como Rusia, que por supuesto están liderando dentro de lo que es la matriz energética el tema nuclear. Y ahí es donde hay un interés específico que tiene sobre Argentina, ¿no? Sí, pero son diferentes proyectos. Pero no te me adelantes, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los patrons aquí de Reconquista Network y también les tenemos noticias. Gretel tiene su canal de Patreon también para la gente que quiera contribuir en su canal y también redes sociales. Estás en Twitter, ¿verdad, Gretel? ¿Y en Instagram? Sí, estoy en Twitter, me pueden encontrar Gretel Ledo y en Instagram Ledo Gretel, pero bueno, ya colocando mi nombre me van a encontrar fácilmente. Perfecto, y agradecer a toda la gente que también contribuye por medio del Super Chat. Ahora sí, Gretel, vámonos adentrando al tema. Primero que nada, voy a dar un contexto. Si viste tú la semana pasada, el secretario de Estado Mike Pompeo anduvo de tour, andaba dando un vals por todo Sudamérica, en especial llegó a Colombia, están otros países con muchos intereses y aprovechó para dar una conferencia por medio del The Atlantic, la publicación del think tank. Total, en esa publicación me llamó la atención que dijo una declaración que se la avienta a los chinos. Y aquí es donde quiero ver qué piensas tú. Porque Pompeo dijo, si ustedes creen que Estados Unidos es un poder en declive, que está decayendo y que China va en ascenso, realmente no entienden la política americana. Y además amenazó con sancionar a China aún más. Vienen todavía más sanciones fuertes hacia los chinos. Lo dice desde Colombia. Me llama la atención porque aprovecha la plataforma en Sudamérica para mandar un mensaje a China. A ver, desglósanos así, como dicen en México, Gretel, con peras y manzanas. ¿Qué está sucediendo? A ver, acá la situación es que hay una preocupación importante de los Estados Unidos por la pérdida de la hegemonía a nivel continental. Está claro que los Estados Unidos ven como área estratégica de influencia a América, y me refiero a todo el continente americano en su conjunto. A ver, dejemos de lado lo que fue ahora exitoso el TEMEC, que fue lanzado hace muy poco, donde, bueno, está Canadá, México, Estados Unidos, con un potencial muy interesante a nivel producción, servicios, intercambios y demás. Y bueno, con una expectativa de crecimiento, de arroje de PBI y de posicionamiento regional, que en ese sentido Estados Unidos es bastante inteligente de cómo fortalecer las alianzas regionales. Teniendo en cuenta que China tiene un específico interés a nivel, con una estrategia, digamos, se quiere de una especie de revolución molecular disipada, donde no permea atacando directamente a las instituciones, sino a través de la injerencia en una ideología y en un modus operandi de posicionamiento a nivel pensamiento, ¿no? Y me refiero puntualmente a la visión comunista del ejercicio del poder. En ese entramado es donde China encuentra un plafón interesante de aparcamiento, si se quiere, en América y puntualmente en Argentina. Y hablamos literalmente de primero tenemos la riqueza espiritual. La riqueza espiritual es la humana, somos nosotros. Ya están yendo por las familias, con esta visión y esta cosmovisión que está atravesando esta gran encrucijada, si se quiere, globalista a nivel mundial. Pero hay otro tipo de riqueza que es la riqueza natural. Y los chinos están yendo por esa riqueza natural.
que tiene que ver con los recursos, ¿no? Sí. Hablamos en misiones anteriores, en diferentes intervenciones hemos mencionado la importancia estratégica que tiene el litio, donde se viene la nueva vorágine justamente por un posicionamiento en lo que es automóviles eléctricos, en lo que es baterías. El litio es un insumo fundamental. Por otro lado, el tema del oro, el tema de diferentes minerales y, ¿por qué no?, el uranio, ¿no? Así como China tiene interés específico en Bolivia, como un gran reservorio de uranio, lo tiene también en Argentina. Entonces, ahí es donde China está encontrando el plafón necesario en materia de recursos naturales para ir expandiendo esta visión radial, si se quiere, del poder, que no va directamente contra las estructuras, sino que de manera difusa va permeando de manera sutil. ¿Y cómo? A través de la dependencia. Argentina hoy está en una situación muy frágil, y yo no estoy hablando de la pandemia en particular, me refiero ya a que es algo estructural. Recordemos que la gestión anterior ha tomado un crédito que, digamos, histórico, sí, histórico para lo que es, adelante, digamos, sí. Sí, eso es lo que viene, pero espérame, sí, eso pero es no, muy, pero muy candente. hay un poco, entonces, lo que te estaba queriendo decir, que Estados Unidos siempre tuvo una visión donde la política doméstica de Estados Unidos era prácticamente la agenda global. O sea, Estados Unidos veía como una expansión de visión el mundo entero, donde iba colocando las fichas de manera puntual, con intereses para que se disipen conflictos, para que la democracia, por supuesto, pueda brillar, si se quiere, en cada uno de los Estados-nación, y cuando hay conflictos, caso Venezuela, caso Cuba, se ha manifestado en contra, por supuesto. O sea que tiene una visión geopolítica donde determinados estandartes y valores los trata de promover. Ahora bien, en ese plano, donde simplemente se veía el tema bélico o el tema de democracia y de derechos humanos, está cobrando importancia fundamental los recursos naturales, ¿sí? El reservorio energético y demás cuestiones, donde China ya encontró la manera de comenzar a permear, y ahí es donde Estados Unidos está queriendo colocar un freno. Uno de ellos, digamos, elementos clave fue el tema de la postulación a la presidencia del BID, ¿no? Sí, de un americano que históricamente desde 1960, desde la creación, siempre lo llevó adelante, bueno, un latinoamericano, ¿no? pero En este sentido, bueno, digamos, es clave cómo Estados Unidos está queriendo frenar ese avance y se está colocando ciertos países que hoy por hoy se encuentran en terreno de disputa, y Argentina es uno de ellos. Argentina está en terreno de disputa entre Estados Unidos a medio camino, porque tenemos detrás este andamiaje de deuda muy importante y no nos conviene tampoco confrontarnos con los Estados Unidos, y por otro lado tenemos a China con el famoso swap y con tantas inversiones más que nos ofrecen créditos muy baratos a gran cantidad de años, pagables en cómodas situaciones. Bueno, con el caso, claro, como el caso, por ejemplo, de Atucha 3, que después podemos hablar, con el tema de energía nuclear, que ellos tienen un foco muy interesante de expectativa acá en Argentina, donde te ofrecen el oro y el moro, y ahí es donde Estados Unidos no encuentra el área de competencia. Por eso la presencia del BID. La presencia del BID es una manera de ponerle freno para que las inversiones y el subsidio no tanto emanen desde los chinos, que están queriendo entrar por todas partes, sino que también los americanos comiencen a ser un gran pater familiar, si se quiere, del continente. Pero a ver, te voy a poner aquí una situación, un problemita, ¿ok? Vamos a ver cómo me lo resuelves. Aquí el detalle, ahorita mencionas algo muy importante sobre el litio y los recursos minerales que abundan en Sudamérica. Curiosamente, otro recurso, dicho sea de paso, quiero aclarar, es la gente. Lo he dicho en varios en vivos que he hecho. El recurso más importante de un país, una nación, son sus personas, más que los minerales o que la agricultura, porque de las personas emanan las soluciones que a lo mejor ahorita, tanto Gretel como yo, nuestra generación no puede ver, pero a lo mejor nuestros nietos sí lo podrán ver. Pero dicho esto, Gretel, ¿de qué sirve que China esté buscando tanto recurso, en especial en Sudamérica, si tiene un problema demográfico en declive? Dicho de otra manera, no tiene un poder de consumo muy alto y el poco que tiene se le está cayendo. Y lo digo porque lo han intentado. ¿De qué le sirve acaparar tanto recurso? ¿Es para quitárselo a los gringos o de qué se trata todo esto? Bueno, hay situaciones puntuales de necesidad que tienen ellos, no solamente de recursos naturales, sino también en emisiones anteriores hablamos sobre el tema de la carne porcina, ¿no? Hay recursos que por hoy escasean y ellos están en un programa post-pandemia de expansión, no solamente productiva, sino de colocar inversiones al estilo de enclaves coloniales. O sea que China ya no solamente se reduce a toda la influencia asiática, sino que quiere tener influencia directa en otros continentes. Se está teniendo esa visión
expansionista, si se quiere, pero que ya no roza solo lo territorial, que eso es lo más grave, sino que permea el área justamente de los pensamientos, del pensamiento único, el área de la individualidad, ¿no? Bueno, los derechos humanos, hay tantas cuestiones en juego que ahí está la diferencia justamente con los Estados Unidos, ¿no? A ver, aquí tengo una pregunta, por cierto, de Juan. Dice, Gretel, ¿crees que China pudo tener algo que ver en la tragedia del Ara San Juan? ¿Tú qué piensas? Bueno, no, la verdad que yo no me arriesgo a responder algo así que está en investigación, pero la verdad que fue un golpe muy duro puertas adentro para todo el sector, porque es un tema muy estratégico para el país, todo lo que es marítimo, pero hace años, desde que tuvimos el tema del proceso militar, hubo un saqueo y un vaciamiento hacia lugares estratégicos ligados a lo que es la defensa de Argentina. Lamentablemente se vivió una historia negra, y bueno, hay áreas que realmente están abandonadas y carentes de recursos. Creo que fue una desidia política y eso es resultado del desmanejo de colocar los recursos suficientes cuando se sabía perfectamente que no estaba en condiciones de salir, digamos, a mar abierto, y sin embargo, bueno, se había visorado la situación en la que estaba y aún así comenzó, digamos, su viraje como si nada hubiese ocurrido. Vale decir que hay una connivencia directa con el sector político, ¿no? Y vuelvo a decir, la historia negra que tenemos hace que Argentina no invierta hoy en lo que es defensa. Es un área, materia pendiente. Esa es una área que de hecho me gustaría explorar porque a todo esto, yo, por ejemplo, y ha sido controversial, le mando, por cierto, un saludo a todos los periodistas con los que hemos contribuido, me han entrevistado igual y todo. Yo mantengo esta postura de que China aparenta ser más un gigante, pero viene siendo un gigante de papel. Es un país relevante, es un país con poder y todo, pero no al mismo nivel. Y hay varias razones. Una de ellas, la verdad, Gretel, no sé tú cómo lo veas, es hablando de su militar y su expansión. Hablas de que quieren llegar a Sudamérica y dices, bueno, lo pueden intentar. El problema es no pueden ni siquiera controlar el mar sur de China, donde tienen bastante competencia con países literal como las Filipinas, y aparte que está en un país como Japón, que ellos sí tienen lo que le llaman un Blue Water Navy, una armada de profundidad, por así decirlo. Y para la gente que no sabe rápidamente de qué se trata un Blue Water Navy, significa que tienes el poderío naval que tú puedes llevar conflictos o guerras bélicas desde las costas de tu oponente, no desde tu propio país o tu propio terreno. Eso es lo que separa a las potencias de las no potencias. China no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué hace en Argentina? ¿Por qué quiere meterse tanto ahí? Y en otras partes de Sudamérica. Bueno, yo lo estoy ligando. A ver, los chinos son muy estratégicos en trabajar a largo plazo, periodos donde, por ejemplo, financiamientos de proyectos que llevan 50 años, que requieren institucionalidad y seguridad jurídica de andamiaje que van más allá de los gobiernos de turno. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una importancia en dejar una herencia, una huella, ¿no? Que tiene que ver con permear en este modus operandi sistemas de pensamiento, donde ya se han perdido las libertades individuales, la independencia a la hora de elegir, ¿no? Y Argentina, literalmente, por la gran cantidad de inversiones que tiene de chinos en el continente nacional, habla que ya tradicionalmente, desde la gestión, la primera gestión, estoy hablando, por ejemplo, del tema del nuclear, ya desde el año 2003 se abrió la puerta a los chinos para la construcción de esta cuarta central nuclear, que vendría a ser Atucha 3, habla que indudablemente esto va más allá de los colores políticos, o sea, les interesa tener aliados puntuales e ir expandiendo esta visión de dominación que está ligado a un pensamiento único, ¿no? Si vemos las atrocidades y lo que está sucediendo puertas adentro en China, donde todo está liderado por el Partido Comunista Chino, es difícil que uno como país democrático, republicano, con la defensa de todas las libertades individuales, esté trazando programas, digamos, a largo plazo, porque esto hace que cualquier gestión que venga y que desembarque tenga compromisos adquiridos de gestiones anteriores. O sea, pasó con el tema nuclear, que arrancó en el 2003, el presidente Mauricio Macri lo quiso un poco parar, después como llegó el momento indicado, lo volvió a reactivar, después lo frenó por una cuestión económica, pero está claro que esta gestión lo va a volver a impulsar. Entonces, son cuestiones que hoy por hoy para la ciudadanía dejan abierta una serie de prejuicios, y no solamente prejuicios, sino ausencia de información, si se quiere, ¿no? Porque China no tiene una gran historia en lo que es seguridad en materia nuclear, por ejemplo. Sin embargo, Argentina va a ser el único país a nivel todo regional que va a estar, digamos, abriéndoles las puertas en este tipo de inversiones, cuando para China va a ser una especie de experimento a Argentina. Esa es la realidad.
A ver, entonces aquí se está poniendo interesante, como dicen en inglés, the plot thickens, o sea, se pone interesante la trama, la historia. Primero que nada, ¿cómo ven los argentinos esta intromisión china, por así decirlo? ¿Lo ven como bienvenido, qué bueno, por fin un nuevo jefe, por así decirlo? ¿O lo ven como amenazante? Y la segunda, los países aledaños a Argentina también, ¿cómo perciben esto? Por cierto, en el chat, si tienen algún sentimiento al respecto, pónganlo, por favor. Queremos ver su opinión. Bueno, está claro que hay una preocupación de la media del argentino. Todo, cuando se habla de inversiones chinas o como los chinos están acampando territorio, hay una paura, digamos, en el imaginario social, donde se sabe que el espíritu del chino tiende hacia lo que es el expansionismo. Lamentablemente, se nos ha criado cada uno de nosotros en las universidades públicas y demás con una visión negativa o nefasta sobre el imperialismo yanqui. Literalmente es así. Y es entendible también, ¿verdad? Sí. Claro, es entendible, pero también hay que comprender el contexto y por qué es importante trabajar en unidad continental a la hora de querer hacerle frente a un país que estamos hablando del coloso asiático que hoy está liderando una serie de, bueno, a nivel mundial, PBI y tantas cuestiones más, lugares estratégicos, hace que tengamos que ver con lupa el tipo de acuerdos que en la mayoría de los casos se cierra de cláusulas leoninas o con ausencia de claridad a la hora de poder discutir un MOU, un memorando de entendimiento, que ni siquiera pasa por el Parlamento, ya directamente hay un visu político anticipado. Entonces, el terreno de lo material juega un espacio tan fuerte donde lo jurídico se libra a posteriori. O sea, no hay un debate donde el Parlamento, que tiene que ser la voz habilitada para representar cada una de las voces del pueblo, es ausente con aviso, sumado a la cantidad de investigaciones sobre las irregularidades, ¿no? Porque estamos hablando de millones y millones de inversiones que traen un perjuicio directo, quizás no en lo inmediato porque ofrecen el oro y el moro, sino de compromiso de sustentabilidad de recursos naturales a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ahí es donde literalmente para la media de ciudadano argentino no está bien visto, digamos, el desembarco chino, cuando hablamos de que se están comprometiendo recursos naturales, por un lado. Primero, además, porque los mayores responsables son los políticos de turno. Si vuelvo a decir, los ejecutivos no dan el lugar informado, ni siquiera la ciudadanía, ni siquiera el Parlamento, hablamos de una dirección totalmente unidimensional, si se quiere, del poder, con lo cual mucha república no hay. Y por otro lado, compromete sí a la unidad de la región. O sea, lo que hoy está, el territorio que hoy está tomando China es el territorio que dejó Brasil. O sea, hoy vemos también un Mercosur debilitado, un Mercosur que a la hora también de cerrar negocios también lo cierra con China, o sea, de manera bilateral. Entonces los chinos trabajan, digamos, una estrategia bien directa de identificar socios puntuales en materia de recursos y tratan acuerdos de manera bilateral. Acá, por ejemplo, cuando fue el G20, se vio como inédito cómo Argentina tuvo la cintura suficiente como para poder cerrar acuerdos tanto con los Estados Unidos como con China, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la percepción entonces de los medios? O sea, ¿están reportando esto, no? Porque, por ejemplo, acá, como ustedes saben, para sorpresa de muchos, los medios masivos, muchos de ellos tienen intereses, curiosamente, con el Partido Comunista Chino. Es más, de hecho, se grabó la película de Mulan, que salió producida por Disney, literal, y estaba ahí a unas cuadras del campo de concentración donde están exterminando musulmanes. O sea, así es el grado del cinismo que existe aquí en los medios, la mayor parte de los medios, no todos. ¿Qué está sucediendo en los medios de Argentina cuando se están dando cuenta de esto que estás mencionando? ¿Están haciendo caso omiso o lo están reportando? ¿O cuál es la situación? A ver. No, lo que estás hablando, Luis, es la utopía, lo que estás planteando vos. Olvídate, acá en los medios de comunicación no hay independencia en medios de comunicación, o sea, acá no tenemos medios independientes, o sea, acá literalmente hay bajada por arriba. Lamentablemente, a ver, por eso yo llamo a la ciudadanía que tiene que haber una rebelión espiritual, digamos, de los espíritus dóciles tienen que comenzar a sublevarse, pero contra la imposición del pensamiento único, o sea, ¿me entendés? O sea, la venta de paquetes cerrados, porque los chinos son así, son venta de paquetes cerrados, y en general está tan bien planificado que cuando llega el momento tienen acciones en medios de comunicación, tienen injerencias en lugares estratégicos, por eso está el tema del 5G, como Argentina está desembarcando y la apertura directa a Huawei. Hay ciertas líneas puntuales que habla que es difícil lograr separar lo que es información de la subjetividad. O sea, hoy por hoy la información objetiva, imparcial, impoluta, que tampoco el impoluto existe, no nos es brindada. O sea, cuando llega el momento, ni siquiera uno como ciudadano-consumidor
puede llegar a realizar un ejercicio mental como para poder elegir digamos, la información A o B, porque todas las informaciones son iguales. ¿Qué quiero decir? Que esta visión positiva hacia este tipo de inversiones está permeada en todos los nichos. O sea, está permeada a nivel universitario, donde te forman en esa doctrina. O sea, la biblioteca es esa. Ya se le peine. Después está formada a nivel gubernamental, porque la defensa de aquellos sectores, la defensa clasista, si se quiere, o de los desplazados del mapa, a causa de las relaciones materiales de producción, es una visión marxista que las hace enriquecer a muchos. O sea, aquellos que levantan bandera de determinadas, digamos, visiones hegemónicas ligadas al poder, cuando en realidad hay un trasfondo detrás que escapa visiblemente a lo material, ¿no? Hay una especie de, si se quiere, de aprovechamiento sobre ese mapeo ideológico que hace que levantemos banderas de enfrentamiento mutuo. Por eso yo arranqué hablando sobre la revolución molecular, digamos, si se quiere, disipada, donde no existe un conflicto material que ataca de manera directa a las instituciones o a los gobiernos, sino que lleva al enfrentamiento de civiles contra civiles. Las comunidades se encuentran enfrentadas con estas relaciones de choque. Entonces, la exacerbación de determinados nichos o derechos que se están levantando hoy, que sabemos que son las famosas minorías, han cobrado un terreno tal que aquellos que lo pensamos distinto nos han logrado acallar, ¿no? Entonces, estas gestas revolucionarias sociales y estos enfrentamientos son típicos para la distracción de este tipo de negocios que se están digamos, llevando a cabo como telón de fondo, ¿no? Uno de los temas que China ha influido bastante aquí en Estados Unidos, no sé en Argentina, es por medio de ese adoctrinamiento que estás mencionando. Aquí, por un tiempo, de hecho, hace un año, lo hicieron, aunque no me lo creas, por medio del app de TikTok. Y lo hicieron una campaña mediática en TikTok dirigida a las muchachas de entre 13 a 16 años, por así decirlo, donde estaban poniendo el concepto del aborto con gráficas muy bonitas, dibujos y todo, pero supuestamente estaban tratando de cambiar el concepto del aborto como algo seguro y como un derecho, algo así a la ligera, así como que pues un aborto no pasa nada, es divertido casi, pero se estaban brincando los demográficos más grandes. Era específicamente dirigido a este mercado, digámoslo así, demográfico de las jóvenes, obviamente. Y así lo detectaron y lo reportaron varios medios alternativos y eventualmente se vieron forzados los medios masivos a mencionarlo también, como que muy a regañadientas. Obviamente el Partido Comunista Chino ha tratado de financiar la insurrección que estamos viendo aquí por medio de grupos de disidencia. Claro. En Argentina, ¿qué es la situación? Sí, o sea, acá, a ver, no está quizás tan avanzado y tan claro como sucede en los Estados Unidos, o quizás porque la ciudadanía se está haciendo más preguntas, no lo sé, que vos sos el que sabés más del tema, obviamente que estás avesado en esto. Sí te puedo decir que en Argentina todavía hay un letargo mental absoluto, o sea, no hay cuestionamiento y no se llegan a preguntar cuál es el conflicto genuino que hay detrás de las manifestaciones cívicas y del acampamiento y la toma de calle, o sea, la llamada a la insurrección, que lo vimos, por ejemplo, ahora hace poco, lo vimos en el seno de Bolivia, también con enfrentamiento de comunidades rurales y demás. Con Chile también sucedió. O sea, está claro que está de manera bien aceitada. Por eso arrancamos nosotros la conversación. Vos dijiste, bueno, pero ¿cuál es el interés que tiene China? No, esto va más allá. O sea, va más allá de los recursos naturales, que ya de por sí es un interés y un foco específico, pero va hacia los recursos espirituales, que son los recursos espirituales, que son los seres humanos, ¿no? Nosotros, las vidas humanas. Wow. Entonces, cuando hay una confiscación del pensamiento, ya literalmente enajenaron al sujeto. De sujetos de derecho pasamos a ser objetos de relaciones contractuales o relaciones impuestas, donde terminamos naturalizando aquello que, bueno, que se nos parece como dado, ¿no? Hay muchos autores que dicen, lo natural no es natural. Bueno, ese pensamiento de que lo natural no es natural, porque eso es un análisis de un sociólogo americano, que el título se llama Lo natural no es natural. O sea, no, pero no te rías, Luis, pero esto es para ponerse a llorar. Es como que la gente no se cuestiona absolutamente nada, entonces no está tan avanzado, no llegan a detectar la visión ideológica de fondo que hay detrás de un conflicto material. A ver, es más cómodo para los políticos levantar banderas del estructural funcionalismo, de las relaciones materiales de producción, que son banderas antiquísimas, por eso ahora ya, después del marxismo, ya estamos en la posmodernidad, donde es una visión superadora,
y aquellos que son liberales en realidad son especies de progresistas porque tienden ese liberalismo, digamos, exacerbado hacia una tendencia al socialismo, ¿no? Ese progresismo va en línea directa con la destrucción de lo que estamos hablando. Esos valores tan importantes y tan trascendentales que son nada más y nada menos que la base de toda sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces, sí, ya literalmente vos me estás hablando de jovencitas, ¿no? Y vamos más para atrás con las edades, ¿no? Claro. A ver, Gretel, qué buen punto, por cierto, quiero enfatizar eso. Tengo aquí una pregunta, una propuesta de Carlos Galindo. Dice, ¿es posible una guerra de China contra países de Hispanoamérica o Latinoamérica en un futuro o de colaboración con partidos comunistas de Latinoamérica con el Partido Comunista Chino? ¿Tú cómo lo ves? Sí, no te quepa ninguna duda. O sea, lamentablemente, a ver, el tinte, veníamos en una oleada de cambio y de viraje presidencial, te estoy hablando de 2015, 2016, bueno, este viraje donde se está poniendo en tela de juicio cierto modelo a nivel regional, hace que cobre importancia aquello que se veía debilitado, fracasado, y estoy hablando de la emergencia de este sentido ideológico más ligado hacia el progresismo, ¿no? Entonces, en este patrón encontramos el nicho importante para partidos políticos o pequeños partidos que están encontrando como plafón de fondo nada más y nada menos que a un partido que va más allá de los recursos naturales, sino que va a través de la injerencia de pensamiento. Sí. Acá hay partidos de primera línea, no te quiero decir cuáles, pero de primera línea, mayoritarios, que mantienen reuniones activas con el Partido Comunista Chino. O sea, está claro que hay una bajada ideológica, pero porque lucran con esas banderas. O sea, llega un momento donde nosotros terminamos siendo rehenes digamos, de ese agiotismo y esa especulación política y ese botín donde rueda todo tipo de cabezas. En ese rodaje de cabezas hay enfrentamientos sociales. ¿Qué es el enfrentamiento? Es el nicho seguro para que un gobernante pueda imponer cualquier tipo de agenda porque se dan las condiciones de caos. Cuando hay caos hay insurrección y cuando hay insurrección hay rebelión. ¿Cómo se combate esa rebelión? A través de un orden impuesto superior a lo que nosotros consideramos que se puede resolver dentro del marco de las garantías y derechos constitucionales y escapa y habilita un estado de... vean, nosotros en derecho hablamos del famoso estado de sitio o estado... Es un estado de excepción del derecho, ¿sí? O tradúcemelo, mira, traduce mejor en pueblo, o sea, quiere decir que es una imposición dura del gobierno, así de fácil. O sea... Exactamente. Entonces, se abren las condiciones y las ventanas para el autoritarismo, pero ¿cómo? Es un autoritarismo avalado. O sea, se avala, ¿no? Y se permite por una situación forzada. ¿Y por qué se llegó a esa situación forzada? Por una impericia y negligencia de los políticos de turno que pactaron con esas situaciones externas y crearon esos niveles de enfrentamiento. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, como sucedió ahora hace muy poco, ¿no? Sí, con Black Mothers y demás. Pero espérame, acuérdate, yo lo he dicho en otras ocasiones, muchas personas decimos lo mismo, porque es muy sencillo culpar a un político, pero recuerda que el político, la fidelidad de un político es a quien le financia la campaña, no al pueblo. En teoría te van a decir de dientes para afuera que yo quiero al pueblo y soy del pueblo y lo que tú gustes y mandes, ¿verdad? Soy la segunda cosa mejor hecha en todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero quien está pagando las campañas, y lo vemos aquí en Estados Unidos, curiosamente también, hablan mucho de que vamos a tumbar el sistema, pero el mismo sistema está financiando al político. Literal, los bancos financian tanto al Partido Republicano como al Demócrata. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser la diferencia? Una, de que hay un nuevo sistema político, si a final de cuentas va a necesitar dinero. ¿Y quién va a tener el capital para financiar a esos políticos? Pues obviamente las personas, esas corporaciones o el Partido Comunista Chino, a quien gustes y mandes, va a venir determinando la línea del pensamiento porque estoy gastando en el político. Otra cosa quiero antes de cederte el micrófono rápidamente, Gretel, nos comenta aquí Angie Romero, dice, no sé si mi pregunta cambia mucho el tema, pero desde el punto de vista de Gretel, o sea, no yo, no me preguntan a mí, ¿qué sería mejor para los países hispanos? ¿Que hubiera una reelección del presidente estadounidense o un cambio? Eso sí está interesante, sobre todo ahí en el Cono Sur. ¿Qué piensas tú, Gretel? Sí, es interesante. Bueno, a ver, para responder esta pregunta, a ver, yo quiero que volemos por encima. ¿Y de qué vamos a volar por encima? De nuestras nacionalidades. Okay. De que yo soy argentino, de que si yo soy cubano, de que yo soy mexicano y vivo en Estados Unidos. Dejemos de lado las nacionalidades. Acá se está poniendo en juego otra cuestión. Esto es una guerra, o sea, literalmente, pero es una guerra sistémica, ¿no? Estamos hablando de imposición y visión de pensamiento, estamos hablando de este tinte, digamos, de globalistas y por otro lado una visión más patriótica, si se quiere, de defensa de
digamos, de valores y principios que para nosotros son, digamos, inexpugnables, si se quiere, ¿no? Y no pueden ser ni confiscados, no nos pueden expoliar de ese tipo de derechos que tienen que ver con nuestra individualidad, nuestra esencia misma. Entonces, por eso digo que esto sobrevuela las nacionalidades. A ver, simplemente hablamos de un contexto de una guerra. La elección de los Estados Unidos es una batalla más. O sea, gane o no gane Donald Trump, ellos van a seguir persistiendo para horadar y para filtrar ese muro de permear ideológicamente en una visión, digamos, de imposición que, bueno, que arrasa con estados nacionales, con independencias, con soberanías económicas, con la moneda, bueno, con tipo de trazado de agendas que tiene que ver con desarrollos, puertas adentro de un país, prosperidad y demás. Muchas cuestiones que están en juego. Por eso digo, no veamos la elección de Donald Trump simplemente porque si soy mexicano, soy cubana, ¿cómo me van a defender? No, eso es una visión, discúlpeme, muy pequeña. O sea, si vamos a pensar en sentido hispano, acá estamos hablando que se está librando otro tipo de batalla, literalmente, donde si llega a ganar el oponente, ahí sí, ya no hay ni que soy mexicano, cubano o americano, no queda nada en pie. O sea, es parejo. Esa es la situación. Algo que me preguntaban curiosamente, Gretel, sobre esta elección es cómo se vería afectado, por ejemplo, México u otros países si ganara Biden. Por ejemplo, yo decía, bueno, pues va a ser el refinanciamiento, curiosamente, del aborto, porque estas políticas globales antes de este presidente, con todos los defectos que tiene, y que son bastantes, por cierto, poco importaba si eran demócratas o republicanos. ¿Por qué? Porque servían al mismo jefe, al mismo patrón. Y una de las primeras reglas que hacían los presidentes era financiar aborto, en especial en México y en otros países hispanos. No querían que tuvieran hijos, ¿ok? Y una de las maneras que les digo constantemente de rebelarse es, tengan familias, cásense, tengan bastantes hijos, hagan patrimonio, que eso es donde más les va a doler. Pero lo que estamos viendo ahorita, si gana Biden, es una vuelta a ese proceso, entre otras cosas más. Como tú lo mencionas, Gretel, está habiendo una redefinición de lo que es no solo la economía, sino la familia misma. Se está desmembrando. ¿Qué puede hacer el argentino, el chileno, el uruguayo, el sudamericano actualmente ante estos retos para combatirlos, según tú? Bueno, ahí es donde es importante primero informarse y conocer la trastienda ideológica que existe detrás de todo anuncio oficial de inversiones alegres o de expansión y alianzas bilaterales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, comprender que hoy por hoy ya se perdió la era brillante de la independencia de los Estados-nación para la toma de decisiones, y cuando te venden una plataforma política que hay cambio de elecciones, vemos que ahora, por ejemplo, se están decidiendo cuestiones sustanciales en Chile, en Bolivia, en tantos países, ¿no? Con reformas de la Constitución o, bueno, nuevas autoridades en Bolivia y demás. Vamos a comprender que el contexto hay que poder asociarlo a una situación internacional. O sea, no empezar a leer más la lectura puertas adentro de cada uno de los países, sino que tiene que estar en clave de alianzas estratégicas y dónde está posicionado ese país respecto a esa agenda. O sea, o estoy en la agenda globalista y sé cuáles son las consecuencias y qué es lo que se va a llevar diezmado, ¿sí? Familias, independencias, prosperidad y demás, o estoy literalmente en otra agenda. O sea, la agenda de enfrente es aquella agenda justamente que brega por el progreso, la individualidad, brega justamente por la posibilidad de construir no solamente una visión de país, sino de realizarse individualmente. Y fíjense que Aristóteles hablaba de la felicidad como una especie de realización individual. Entonces, cuando no existe esa felicidad, es difícil que un pueblo no feliz se le pueda llegar a imponer o a gestar un ideario de progreso económico, porque un pueblo que no es feliz no puede progresar económicamente. Si no hay progreso económico, no hay crecimiento de una nación. Entonces, va a llegar un momento donde el gobernante de turno se torna en un títere y ejecuta órdenes de agendas internacionales. ¿Qué es lo que sucede hoy? Entonces, recién ahora uno ve el mapeo del posicionamiento de América Latina hacia dónde está virando, y ya ni siquiera hablemos de América Latina, hablemos de la Unión Europea, hablemos de países como Canadá, hablemos de países que literalmente para nosotros han sido nortes o referencias culturales, si se quiere, y de valores, y que hoy han perdido todo tipo de independencia, y de beneficio, claro, para los ciudadanos, claro, de soberanía, literalmente. Sí. Entonces, un poco para responder tu pregunta que me dijiste qué se puede hacer. Bueno, primero, conocer el trasfondo ideológico de cualquier tipo de anuncio oficial. En segundo lugar, entender que los países
perdieron las independencias puertas adentro y hay que leerlo con contexto de alianza internacional. O sea, hay que leerlo con lectura internacional, todo, absolutamente todo con lectura internacional. Y en tercer lugar, no callarse, o sea, comenzar a comunicar, ¿no? Comenzar a comunicar, a defender, aunque sea a través de medios no tradicionales, y aquella persona que tenga un espíritu abierto a ese despertar almático, bueno, es el terreno fértil como para que seamos más en todo esto. Pero lo fundamental, y quiero poner esto en realidad casi en primer lugar, nosotros sabemos como creyentes es la oración, ¿no? Sí. Porque acá cuando habíamos hablado de la riqueza espiritual, y me refería al ser humano, nosotros somos un todo holístico, ¿no? El ser humano es un todo holístico, ¿no? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ok. ¿Y los chinos no? No, pero los chinos. Pero si los chinos, a ver, es difícil. A ver, primero hay que entender con la mentalidad de un chino, que a vos y a mí nos va a complicar comprenderlo. Ellos ya nacieron en un tipo de sociedad de orden, que todo lo que se le presenta como información o como dado, como orden, no es susceptible de ser cuestionado. No hay margen para ser cuestionado, porque no está en el fuero íntimo de ellos ningún tipo de actitud contestataria, ¿sí? Que es distinto a lo que pasa en Hispanoamérica, es distinto a lo que pasa en Latinoamérica. Por eso justamente es terreno no demasiado sencillo para el aparcamiento de este tipo de ideologías. Si no, no estaríamos vos y yo discutiendo este tema, ¿me explico? Sí, sí. O sea, así como sí tienen asidero, cierta, bueno, la implementación de todo lo que ya por hoy es la cuarta revolución industrial, el 5G, la sociedad de control, bueno, todo lo que implica el funcionamiento interno, bajo la lógica del Partido Comunista Chino, sería casi impensable que ocurriera de plafón, sin ningún tipo de revolución organizada de parte de la ciudadanía, ¿sí? O sea, cuando llega el momento, la ciudadanía se organiza y coloca un alto al fuego. Ahora, uno se pregunta por qué todavía no se realiza, por qué todavía seguimos a la espera de la vacuna bendita, digo, para poner un paréntesis, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que, bueno, todo tiene su tiempo, dice en Eclesiastés, ¿no? Dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Sí, bueno, acá creo que hay tiempo para todo, así que yo creo que de a poco se van a ir dando las condiciones para un despertar cívico-espiritual. A ver, te tengo aquí una pregunta de John Rom, o Rom, no sé decir. Nos dice aquí, Gretel, ¿hay países no globalistas? Sí, bueno, los países, bueno, a ver, yo quiero contestar de esta manera. No es que hay países no globalistas, sino que hay gestiones o administraciones no globalistas, ¿no? ¿Cómo cuál? Bueno, hoy, bueno, en el caso de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Es un caso específico que realmente, bueno, está bregando por esa defensa. Y hay ciertas manifestaciones o reductos, si se quiere, de parte de la ciudadanía o movimientos que se están gestando en contra de la versión oficial. Caso, ciudades importantes como Berlín, donde se están ocurriendo grandes manifestaciones, también hubo tanto en París, acá están ocurriendo también levantamientos o manifestaciones en el interior del país, en Argentina ocurrió esta semana. Hay provincias... Sí, hay provincias que están manifestándose en contra de esta toma de medidas. Ahora, ¿podemos decir que son patriotas? Yo lo que puedo decir simplemente es que quieren poder tener libertad para educar a sus hijos, quieren poder trabajar, o sea, quieren ejercitar los derechos de primera generación, nada más y nada menos. O sea, no se está pidiendo más que eso, el ejercicio de las libertades individuales. Ahora, cuando te confiscan las libertades individuales, ya no existe, digamos, posibilidad, digamos, de lealtad sumisa, porque acá se está provocando esa rebelión social porque no hay una lógica de reciprocidad entre la bajada de línea política y cómo tiene que afrontar o acatar la ciudadanía dócil esa imposición política, ¿no? Entonces, cuando se produce ese quiebre que implica el cuestionamiento, es donde la legitimidad o la deslegitimidad, diría yo, le gana terreno a la legalidad, a lo que ellos llaman legalidad. ¿Me explico? Sí. Entonces, para responder la pregunta, no es que hay países que son patriotas, globalistas, sino que hay administraciones y hay, bueno... Agentes, digámoslo así, personas. Exactamente. Sí, porque esto, a ver, hoy es una administración, mañana es otra. Sí. ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? No hay países, por definición, que puedan ser identificados bajo determinado rótulo, ¿no? A ver, te voy a poner un aprieto entonces. En Argentina, ¿tú puedes nombrar algún agente, una persona, un partido, algo, un ente que sea nacionalista o no globalista, o no puedes nombrarlo? A ver, si hablo, mira, te voy a ser sincera. Está bien, si no puedes. No, te lo voy a decir, te voy a decir algo que te va a doler, pero es así de duro. Ni el oficialismo ni la oposición
se pueden llamar a sí mismos ovejas blancas y sin mancha, donde haya sido cuestionado su apego directo hacia esta imposición de agenda global. ¿Me explico? O sea, ni la gestión anterior ni esta gestión pueden llamarse ovejas impuras e inmaculadas porque no existe. Y para colmo de males, sigamos en análisis, ni siquiera la tercera línea que se presentó en la elección pasada. Porque en la elección pasada hubo una línea en medio que se quiso construir, de la cual yo, en parte, digamos, tuve vinculación y quedó todo en la nada y fue un chasco absoluto, así te lo digo. Así que la verdad, Luis, es que es lamentable. Ahora, si vos me decís el paréntesis o el recreo que existe en el interior del país, existe. O sea, existen, digamos, ciertos, digamos, expresiones políticas o partidos que tienen una tradición histórica que se están desarrollando en el interior del país con una agenda independiente a lo que sucede acá en la metrópoli, porque literalmente somos un país unitario, no somos un país federal, porque lo que está pasando ya es histórico lo nuestro, lamentablemente. Entonces, ahí sí te puedo decir que hay una línea de excepción interesante en el interior del país, ¿sí? Que, fíjate la contradicción, estamos hablando del mismo partido político, pero que hay un abismo garrafal entre ese partido como una expresión de un pensamiento y una defensa de valores y principios en el interior del país respecto de lo que sucede en la capital federal. Curiosamente estuvimos viendo manifestaciones de esto este pasado fin de semana, ¿verdad? Si no estoy equivocado, al menos en Buenos Aires. ¿Ese es el tipo de personas a que te refieres? Bueno, ahí es donde también quiero hacer otro paréntesis, que también es un paréntesis lastimoso, porque, a ver, dos. Digamos, la situación es la siguiente. A ver, una cosa es la manifestación, no quiero decir en contra de, pero sí a favor de, que es a favor de la toma de decisión individual de que si yo elijo o no la vacuna. Uno. Dos. ¿Hasta dónde tiene que continuar el aislamiento forzado, obligatorio y social para la población que es sana? ¿Por qué no existe la inmunidad de rebaño? Que eso es un tema más médico que no nos vamos a meter, porque ni vos ni yo sabemos de medicina, pero sí entendemos lógicamente lo que funciona. Entonces, una cosa es levantar banderas de situaciones de emergencia que hoy nos atraviesa a todos los ciudadanos. Pero muy distinta es que se filtre la oposición a levantar banderas diciendo no a la reforma judicial, que se vaya al gobierno, están haciendo todo mal. O sea, se metieron y apropiaron la situación de lucha que hoy ya no habla de radicales, peronistas, interior, capital, sino que nos está comprendiendo a toda la generalidad de la ley, a todos los argentinos, y han tomado esas banderas la oposición como nicho de filtraje para acampar. Entonces, ¿qué dice el oficialismo? ¿Qué dice el oficialismo? Es la marcha anticuarentena, es la marcha de Macri, o es la marcha de la gestión anterior. Cuando no, entonces ahí ellos mismos están entorpeciendo el significado de lo que implica una voz disidente o una voz que está levantando otro tipo de emoción, ¿no? Porque es una moción, que estamos haciendo una apelación. Como no hay una moción, no se tiene manera de poder expresar una visión distinta, se está tomando de manera pacífica la vía pública. Ahora hay otro evento se está planeando para el 26, también de manera pacífica para mostrar la disidencia con este tipo de medidas. Pero vuelvo a decir, hoy la urgencia es esta. La urgencia que nos atraviesa a todos es la pandemia. O sea, y esto está ligado a todo, no solamente a nivel, digamos, de bienestar y de salud, sino a nivel también económico. Entonces ahí es cuando, si la oposición se filtra con ese mensaje y levanta otro tipo de banderas, es cuando está queriendo apropiarse de una lucha que literalmente, deja mucho que desear respecto a lo que fue también el resultado anterior, ¿no? Sí, sí. Aquí nos comenta, por cierto, Daniel Méndez, dice, la idea es provocar el caos para imponer una dictadura marxista. Curiosamente, el presidente Trump esta semana declaró que una vez más, ya lo había dicho antes, que Estados Unidos jamás será un país socialista. Pero bueno, dice una dictadura marxista y en este caso de la variante China. América Latina puede ser el campo de batalla en una gran guerra imperialista de los chinos. ¿Cómo lo ves tú, Gretel? Sí, o sea, yo creo que ya está. O sea, esto que está mencionando Daniel, habíamos arrancado la charla conversando que Argentina es un campo de batalla en disputa. Es un terreno en disputa, no solamente a nivel estratégico, lo que es esta central espacial que han colocado también en Neuquén, donde dicen que están haciendo el avistaje del otro lado oculto de la Luna, o sea,
la verdad que deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque si decimos, digamos, la posibilidad que tiene el gobierno nacional, ya estoy hablando simplemente del gobierno nacional, no estoy hablando para poder tener injerencia, digamos, información específica de qué es lo que están haciendo y poder, tener un rol más activo, porque eso es lo que tienen los chinos. Una vez que ingresan con la inversión, ya está. Listo. Ya no sacas. Es tierra confiscada, es un enclave chino, tenemos a China y no más ahí instalada, digamos, ¿no? Entonces, por eso, ahí en ese sentido, yo creo que ya está, ya esa batalla ya se está librando. Por eso vuelvo a decir que cualquier tipo de anuncio o medida que se esté tomando para un gobierno, nunca hay que leerlo de manera como un compartimento estanco, sino como compartimentos que están totalmente, como fronteras porosas. En esa frontera porosa tenemos que leer qué rol juega China, qué rol está jugando, no sé, cualquier país con el cual Argentina esté entablando una relación. Porque acá quiero hacer un paréntesis. Los Estados Unidos, la política que está difundiendo Donald Trump y, digamos, lo que él está prometiendo para su próxima gestión, chapó, o sea, realmente está velando por intereses nacionales. Ahora, no querramos entender de que esto va a implicar que de alguna manera te preste la mano, te extienda la mano para que vos tengas una administración puertas adentro a feliz término en materia económica. O sea, esto es una carrera también individual. Quiero decir que estamos en la era del auge de los individualismos. O sea, cuando se pone en crisis el modelo de integración convencional, el multilateralismo, por eso hay una proliferación de lo bilateral. Ahora, el TEMEC, bueno, ya es un contexto aparte. Tal es así que la nueva reanudación de diálogo con China que está teniendo Donald Trump para la fase 1 del acuerdo, para el stop, digamos, de la guerra comercial, donde hay una promesa bilateral de que China va a estar comprando una cantidad de millones de dólares en bienes y servicios, Donald Trump estaría levantando aranceles y demás, te muestra donde algunos dicen, falló los árbitros internacionales, falló el sistema de arbitraje internacional, porque fueron por fuera del sistema internacional convencional para arreglo de un acuerdo. ¿Me explico? Sí. O sea, ahí vemos donde ellos mismos dijeron, bueno, vamos a acordar de manera bilateral, que ahí sería para analizar qué es lo que están haciendo detrás de toda esta pandemia, ¿no? Porque están avanzando en un acuerdo comercial y por delante nuestro se tiran bombas de quién era el arma biológica, ¿no? La autoría del arma biológica. Eso para un tema aparte, pero un poco para responderte lo que decía recién Daniel. Estamos literalmente ya embarcados toda América Latina en su conjunto en ese terreno de disputa, de lo cual Estados Unidos no lo ignora para nada. Por eso vuelvo a decir el tema de la presidencia del BID de manera estratégica, ¿no? Y la verdad que en ese sentido creo que lo celebro muchísimo porque tenemos que desmistificar esa cosmovisión que tenemos de injerencia directa de los Estados Unidos y que de alguna manera va a perjudicar a Argentina, cuando creo que lo más importante son ciertas banderas que no son renunciables, tal es así la fuerte confrontación que tienen los Estados Unidos con Cuba, con Venezuela, y eso es lo que nos divide, por ejemplo, lo que es el gobierno nacional argentino respecto a la postura que tiene Estados Unidos, ¿no? Porque dicen que es una política interna y que no tiene que haber injerencia, cuando está claro que Argentina está colocando como una especie de miembro asociado a Venezuela y eso está comprometiendo el principio básico de democracia, es una de las cláusulas básicas del Mercosur. Entonces digo, ¿cómo yo alegremente puedo entablar un bloque regional cuando estoy metiendo por la ventana un país que adolece de democracia y que conculca los derechos humanos, ¿no? Si no sería... Soy un fariseo. Así como la Unión Europea estableció el Tratado de Maastricht y le dijo a Portugal, le dijo a Grecia, le dijo a España, poné tus cuentas en orden, si no, no entrás, porque esa es la realidad, si no, no entrás, y hay ciertos acuerdos y ciertos estándares de democracia, de derechos humanos y de cuentas, ¿no? Bueno, lo mismo tiene que hacer Argentina, que se llama la cláusula democrática. Hay una cláusula específica que dice cuáles son las instancias para poder formar parte de un bloque regional. Bueno, antes de que se me acabe el tiempo, Gretel, también, primero que nada, saludar a José Castro y a Evelyn también, gracias por sus contribuciones, lo pueden hacer como ustedes por medio del Super Chat. Gretel, yo quiero hablar de algo que es un tema muy sensible para nuestros hermanos argentinos, porque por un lado, ahorita la situación es, llegan los americanos, los gringos, norteamericanos, como le quieres decir, y te dicen, bueno, te ayudo por medio de préstamos, llámese del Banco Mundial o de un ente de ese tipo, globalista,
que prácticamente te esclavizan. Lo que se trata es, te destruyo el país, te presto el dinero para que lo reconstruyas. Obviamente no vas a ofrecer todos tus servicios básicos, me vas a ceder ciertas concesiones para que pueda llevar a mis corporaciones a tu país y pueda imponer mis condiciones, mis leyes a mi favor, a favor de mis corporaciones, no de tu gente o de tu pueblo. Y te voy a financiar y tú me vas a pagar los intereses. El famoso muérete pagando. Es un lado actualmente que tiene el pueblo argentino. Hemos visto que no ha salido muy bien, al menos para el pueblo argentino. Por el otro lado están llegando los chinos con qué alternativa. ¿Es la misma? ¿Es el peor? ¿La misma gata pero revolcada? ¿O de qué se trata aquí? Sí, sí. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a resumirlo en una frase. ¿Te acordás cuando el general Perón hablaba sobre, bueno, los principios, una de las banderas claves habla de la independencia económica? A ver, para vos tener soberanía política, tenés que tener independencia económica. Esa famosa tercera posición que menciona el general, que decía, bueno, ni marxistas, ni tampoco para el otro extremo, ¿no? Sí. Sino vendepatrias, para nada, habla justamente de un fortalecimiento de la economía interna. Lo que le falta a la Argentina, y aquí quiero un poco expandir esto a la región en general, porque no es solamente Argentina, para que vos logres una independencia suficiente que te permita establecer un stop a la toma de un crédito internacional o a un swap chino, tenés que tener fortalecimiento de tu economía interna. ¿Me explico? Entonces, ¿y cómo lo logras? Claro, bueno, justamente, acá hay que cambiar, bueno, primero hacer foco en cuáles son nuestras fortalezas a nivel matriz productiva, matriz energética, y para poder atraer esas inversiones, es claro que para que Argentina tenga una posición digamos, de negociación fuerte que le permita no entregar la última voluntad, si se quiere, ¿no? El control político en la última toma de decisiones, sino que haya una supervisión absoluta del Estado Nacional y no, digamos, una entrega total al momento de realizarse una inversión, como fue en la década de los 90, que se crearon las condiciones para que haya una aperturista total, pero eso trajo como corolario una ausencia de negociar condiciones claras y sustentables en el tiempo para el gobierno nacional, bueno, y una entrega, una situación entreguista. Acá creo que es importante que dejemos de tener la dependencia hacia el dólar americano. Es una de las cuestiones. La moneda fuerte lleva a la independencia económica. Argentina todavía sigue pensando en clave verde, digamos. El dólar no solamente se utiliza para importaciones y exportaciones, para todo lo que es comercio, sino que es una moneda de reserva. No tiene el peso, digamos, la entidad suficiente como para constituirse en un reservorio a la hora de que cualquier familia pueda prosperar. Y si vamos al campo tan básico como la compraventa en inmuebles, fíjate que hoy, no sé si más o menos estás seguramente que sí al tanto de que hay un cepo cambiario muy interesante acá, interesante por no decir tremendo, que ya viene de la gestión anterior, porque viene de la gestión anterior, y ahora se aumentó el impuesto país a través del cual para poder comprar un dólar es más caro, de tal manera que aumentó el dólar oficial y repuntó para arriba el blue. ¿Cuál fue la consecuencia directa? La pérdida de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. O sea, cuando vos aumentás cuánto te sale y cuánto es el costo para poder retraer y frenar la gran cantidad de reservas de dólares, porque hoy el gobierno nacional necesita de dólares. Fíjate que está totalmente parado el mercado de compraventa, o sea, los importadores necesitan dólares, el gobierno está endeudado en dólares, no hay afluencia de comercio exterior por este tema de la pandemia, sumado a los grandes pequeños ahorristas, digamos, que están cada día haciéndose de reservas, porque hoy el peso está en una vorágine inflacionaria de manera tal que es papel pintado. Entonces, al aumentar las restricciones para la adquisición de esta reserva, que es el dólar, automáticamente trajo como coletazo el aumento del blue, el dólar blue, que es el dólar paralelo. ¿Cuál es la consecuencia directa? La inflación, porque estás trayendo como consecuencia justamente, si vos dividís tu sueldo en pesos, dividido ahora no por lo que lo dividías antes, sino mucho más, o sea, de 140 para arriba, más el blue, se te perdió lo que vos estás ingresando mensualmente. O sea, que vos tenés una pérdida de la capacidad adquisitiva. ¿Qué es lo que trajiste como consecuencia vos, gobierno? El empobrecimiento. ¿Sí? O sea, que vos, gobierno, que levantás la bandera de la prosperidad, estás empobreciendo a la nación con esta toma de medidas. ¿Me explico? Pero, a ver, para responder tu pregunta, lo que vos me dijiste, ¿qué es lo que necesita Argentina? Separarse de la lógica del dólar. Para eso hay que crear una moneda fuerte. Si hay que crear una moneda nueva que tenga respaldo en sí misma. ¿Qué respaldo tiene el dólar? ¿Qué respaldo tiene el dólar más que la propia fe, la fiducia, ¿no? Es una moneda fiat, literal.
O sea, es fiduciaria, exactamente. Viene de fide, ¿no? La fide, que es la buena fide, que es la fe, ¿verdad? ni el cristiano tiene tanta fe. Ya quisiera que tuviera tanta fe en Dios como lo tienen aquí con la Reserva Federal y los dólares. Claro. Pero, Bueno, a ver, pero lo que Greta. se viene, Luis, te digo una cosita, así como estás sentadito ahí, en cualquier momento se viene el desbancamiento del dólar, ¿eh? La próxima ¿Sí? que se viene ya es el reemplazo por monedas digitales y se vuelve de nuevo al famoso patrón oro. ¿Tú O sea, es lo que crees? ¿Tú crees? yo creo que, a ver, por lo menos ahora China está bueno, el yuan digital ya está, digamos, con toda la pompa. Ahora está la Unión Europea con el euro digital, que seguro que estás al tanto, y esta proliferación de criptomonedas no solamente es un nicho donde mucha gente joven, digamos, a nivel generacional, confía y está invirtiendo en eso, que de a poquito están queriendo desbancar al dólar. Aparte, es difícil porque constantemente hay una tendencia para abaratar el dólar, para fomentar el tema de las exportaciones, y eso trae un perjuicio directo a nosotros. O sea, América Latina está ligado literalmente con qué sucede con el mercado bursátil en los Estados Unidos. Vuelvo a decir, la dependencia nefasta. O sea, cuando yo hablé, una cosa es hablar de la administración de Donald Trump, de lo que está queriendo hacer a nivel romper con la lógica globalista, y por eso yo arranqué diciéndote que él está tomando medidas para beneficiar al pueblo americano. Nosotros tenemos que hacer lo propio. No es que acá vamos a tener ayuda de afuera. No es que acá Donald Trump te va a tender la mano o no tender la mano. No se trata del modelo chino o el modelo americano. Se trata del modelo nacional. Eso es lo que nos falta. Fíjate, ya que se nos acaba el tiempo, pero vamos a tener que volverte a invitar, Gretel, cuando tengas oportunidad. Aquí nomás te voy a presentar un problema. No quiero cerrar con esto. Voy a hacer ahora sí me toca, me voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Sí, pues no todos nada más pueden ser tuyos. Resulta, Gretel, que si tú quieres tener una independencia, al menos monetaria, ser soberano financieramente hablando de un país, pues hay una estrategia muy nefasta que han utilizado las potencias mundiales, que es, te voy a crear insurrecciones, te voy a balcanizar tu país, te lo voy a destruir de alguna manera, ya sea tácitamente o de manera más explícita, te voy a inventar que tienes armas de destrucción masiva o lo que quieras, que es un opresor. En muchos casos sí puede haber ese tipo de situaciones, pero lo que voy a legitimizar una manera de traer tu país a la ruina. Si Argentina osa, o cualquier otro país, no nada más Argentina, osa siquiera de intentar hacer eso, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, interesante tu reflexión, Luis, y ahí donde yo digo, primero que estamos en una guerra de frenesí de sálvese quien pueda, pero acá es donde nosotros tenemos que ser inteligentes y establecer alianzas con aquellos socios que tenemos nuestros vecinos, por así decirlo, ¿no? Digo, a ver, yo creo sí en el fortalecimiento a nivel regional, yo creo, o sea, a ver, uno cree en las instituciones, ¿no? O por lo menos apela. Ahora, para que ese nivel de institucionalidad funcione, estamos hablando de un marco supranacional, o sea, comunitario, ¿sí? Ese marco comunitario hace que vos, puertas adentro de tu país, tengas que aleccionar la toma de medidas que de alguna manera no solamente traerían un perjuicio directo hacia tu ciudadanía, sino hacia el funcionamiento del bloque. Entonces, si yo soy Venezuela y quiero estar en el Mercosur, voy a tener que cambiar un par de tips. ¿Me explico? Digamos, puertas adentro. Lo mismo para poder responder, lo que vos estás mencionando es, hay que trabajar más en un fortalecimiento y una visión americana, América del Sur, un trabajo más en bloque, que nos pueda colocar en la entidad suficiente a nivel peso específico de colocar un freno a este avance imperialista, digamos, de imposición que lamentablemente es más perjuicioso de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Porque si uno pone en la balanza la gran cantidad de recursos naturales que tenemos en toda América del Sur, vos no tenés idea, Luis. Yo creo que hacen cola los países, porque, a ver, recursos como hoy, por ejemplo, el caso de Alemania, que tienen la calidad que tienen de gran cantidad de recursos, que está muy por debajo de lo que es la región en recursos naturales, me refiero a lo que es minerales, por ejemplo, hace que cuando llegue el momento, por algo será que el viejo continente también quiere acampar con buenas relaciones estratégicas, que después tendríamos que conversarlo. No sé si te enteraste de lo que pasó, Luis, que se está frenando el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Te habrás enterado? Esa es la que te iba a preguntar porque Bueno, no sé los detalles, pero eso tendrá que ser una edición diferente, Gretel. Eso no cabe en un paréntesis. No, eso sí, te tengo que decir lo que hay detrás de las manifestaciones de los ambientalistas, digamos, de Francia, que están saliendo a las calles. Ahí te das cuenta de lo que hay detrás de todo esto. Pero bueno, lamentablemente ya Alemania se está yendo para atrás y ya hay países que literalmente frenaron todo, porque convengamos que se requiere el acuerdo
y la aprobación de cada uno de los parlamentos de los Estados-nación al interno de la Unión Europea, así que es bastante complejo el escenario. Bueno, entonces por eso, para estar cerrando lo que vos me mencionás, es importante trabajar en un fortalecimiento a nivel regional. Los recursos nos sobran, la calidad humana también, o sea, tenemos todas las condiciones. Al estar disociados, porque esto es una sociedad social, me refiero a Sudamérica, hasta al estar totalmente dispersos y asociados en un espíritu comunitario de pertenencia, hace que abramos las ventanas para que entren los lobos llamados chinos o de la nacionalidad que sea, para despojarnos de algo tan importante que tiene que ver con nuestra libertad espiritual. Sí, muy buena análisis. Gretel, se nos acaba el tiempo y se nos acaban los paréntesis. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, es más fácil a través de mi Twitter porque está de manera diaria todo publicado ahí y ahí directamente enlaza videos, así que entrando ahí a Gretel Ledo en el Twitter, de manera directa, y tengo mensajes abiertos directos también, así que no hay problema. Tengo el Facebook, tengo todas las redes, pero si quieren seguir mis novedades en el Twitter estoy al día y lo mismo en YouTube también. También me enteré que tienes una cápsula en italiano o algo así, ¿verdad? Sí, porque estoy haciendo informes para una televisión digital italiana, Z Web TV, y bueno, la verdad que es un compromiso porque ellos, digamos, ven, de hecho cuando me contactan por primera vez me llaman y me dicen, hablamos todo en italiano, ¿no? Y me dicen, nosotros acá no sabemos qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Buenos Aires, no tenemos la realidad, necesitamos que, bueno, y yo aprovecho y meto todas entrevistas de gente del interior. Ahora saqué sobre las escuelas digitales, virtuales y demás, gente de La Rioja, de Santa Fe, de Córdoba, o sea, saco, digamos, de diferentes provincias. Lo mismo pasa con los productores rurales. Y una cosa es, vos entrevistás a un productor rural del interior y después entrevistás a gente de acá, industrial de capital, es el día y la noche. O sea, te cuentan el país como que viven en otro país, ¿viste? Como pues acá, lo mismo acá. Acá el discurso de Buenos Aires es, pero... Perdóname, es lo mismo que sucede acá, Gretel, por ejemplo, es lo que les vengo explicando a las personas de que no entienden el trumpismo, porque Trump pudo identificar, como tú dices, en el campo, bueno, acá es el mero medio del país, el Midwest, el sur, el oeste, y luego tienes las élites de las costas, y la opinión que tienen de las costas es como, digamos, Buenos Aires, no sé, por darme una idea, mientras que el bulk, el fuerte, digamos, del país está en mero en medio. Eso es a quien le habló Donald Trump. Los medios masivos, no sé ustedes en Argentina, pero al menos acá, se brincan. De hecho, tienen un término culturalmente hablando para ese pedazo de gente que tú dices que describen, se le conoce como flyover states, los estados que nada más brincan los vuelos, o sea, no importan. Así de despectivo es. Entonces, es lo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, un saludo, por cierto, a todo el interior argentino. Hoy, curiosamente, hablando de eso, vi un video. Ayer mencioné con Patricio Lons en el show, que me encantaría ir a montar ahí a caballo en las pampas de Argentina, y me dijeron, no, hombre, vete a la Patagonia. Me mandaron un video, está increíble, entonces ya lo puse en la lista, en el bucket list, en la manda. Si Dios quiere, pronto iremos, Dios permitiendo, a conocer ese hermoso país donde ustedes residen. Gretel, muchas gracias. Bueno. Y ya sabes, aquí en Reconquista tienes la puerta abierta para cuando gustes. Bueno, muchas gracias, y solamente dejarle un mensaje a la audiencia. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, que dice bienaventurados, significa felices. Así que la felicidad no pasa por lo material, sino que tiene que ver con esa paz interior, el estadio espiritual. Así que más allá de que pareciera que es el terremoto, el final del mundo, es como estemos nosotros, es como nos va a permitir ver y construir un entorno diferente. Ha dicho, señorita. ¡Viva Cristo Rey! Nos vemos a la próxima en Reconquista Network.